Bueno, muchas gracias a ti, muchas gracias al colegio por haberme invitado de nuevo. La verdad que para mí siempre es un verdadero privilegio participar en estas jornadas de coche eléctrico. Yo creo que el coche eléctrico es algo que es muy interesante, muy importante para nuestra sociedad, como se está diciendo, y entonces participar un poco en la historia de lo que pueda ser el coche eléctrico en España, pues la verdad que es un orgullo. Por supuesto, quiero extender mi agradecimiento a todos vosotros, los participantes, porque sin vosotros, pues esto no tendría sentido. A ver, perdón. Vale. Este es bueno, me vais a perdonar un poco, yo vengo un poco de la parte académica, entonces tiraré un poco del láser, o sea, estar aquí hablando ante el monitor se me hace más difícil, miraré aquí, o sea, me disculpo por ello, pero creo que así se va a poder seguir mejor la ponencia. En esta diapositiva recojo el esquema de la ponencia que voy a presentar. Os voy a comenzar con una introducción, donde lo más importante va a ser presentaros las ventajas que tienen las baterías de ion litio, y yo creo que eso nos va a permitir comprender por qué actualmente han sido las baterías elegidas por todos los fabricantes de automóviles para lo que yo considero que ya podemos decir la primera generación de coches eléctricos. Lo que a lo mejor no es tan conocido es que, aunque todas son baterías de ion litio, realmente hay tres tipos diferentes de baterías de ion litio que os las voy a comentar un poco cuáles son sus ventajas y sus limitaciones. Estas tienen en común que el ánodo es un ánodo de grafito y lo que cambia es el material de cátodo. Posteriormente voy a comentaros estas baterías, se están evolucionando. De alguna manera que una de las líneas de investigación que hemos empezado a trabajar en los laboratorios hará aproximadamente 5 a 7 años es el desarrollo de nuevos materiales de ánodo. Eso va a ser la tercera parte de mi ponencia para baterías de ion litio. Es decir, que voy a hacer 2/3 partes de mi ponencia van a estar relacionadas con las baterías de ion litio porque yo pienso que por lo menos nos van a acompañar como mínimo 15 o 20 años. Últimamente ha surgido una pregunta de si es posible desarrollar coches eléctricos con autonomías parecidas a los actuales coches de combustión interna. Pues bueno, las baterías de ion litio se piensa que no van a poder llegar a esos valores, a alcanzar este objetivo, pero se están empezando a ensayar nuevos diseños de baterías recargables, dentro de las cuales las que tienen un ánodo de litio metálico parece que pueden llegar a cumplir ese objetivo. La tercera parte de mi ponencia va precisamente centrada en futuros desarrollos, baterías recargables basadas en ánodos de litio metálico, de las cuales está impulsándose muy fuertemente las llamadas baterías de litio-aire. Bueno, ya se ha comentado, pero yo creo que es importante empezar así, que en nuestra sociedad del siglo XXI tenemos 3 retos muy importantes. El primero es combatir el cambio climático, el segundo es disminuir la contaminación cada vez creciente en nuestras grandes ciudades y disminuir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Sin duda, una de las armas más importantes que tenemos para alcanzar estos 3 retos o para dar cuenta de estos 3 retos es lo que se llama la electrificación del transporte. Hay consenso en afirmar que actualmente el nudo gordiano de los vehículos eléctricos son sus baterías. Y las baterías en un coche eléctrico son muy importantes. ¿Por qué? Porque de ellas dependen aspectos tan importantes como es su autonomía, su aceleración, el tiempo de recarga, la seguridad, entendida sobre todo la seguridad asociada a la batería, su impacto medioambiental y el precio. En esta ponencia voy a intentar mostraros cómo las baterías de ion litio, que ya han tenido un gran éxito en electrónica portátil, están permitiéndonos ya empezar a cortar ese nudo gordiano. De tal manera que sus futuras evoluciones, así como las nuevas tecnologías de baterías recargables de litio, esperamos que nos van a permitir finalmente romper el nudo gordiano y que los vehículos eléctricos se utilicen de forma masiva en nuestra sociedad. En esta diapositiva lo que he querido recoger es lo que os he comentado. Yo creo que ya estamos ante lo que podríamos llamar la primera generación de vehículos eléctricos. De tal manera que aquí están incluidos vehículos eléctricos híbridos enchufables, como puede ser el Volt o este de China, el Beyond Your Dream,
o el de Toyota, y vehículos eléctricos movidos por baterías totalmente eléctricos. Tenemos, por ejemplo, el Tesla, el Mitsubishi, el Ford. O sea, realmente todos los fabricantes de automóviles ya están haciendo sus vehículos eléctricos. Pues bien, actualmente las baterías que llevan todos estos vehículos, tanto plug-in como eléctricos, son baterías de ion litio. ¿Por qué los fabricantes de...? Por esto yo pienso que esto ya podríamos considerar que estamos realmente ante la primera generación de coches eléctricos. ¿Qué baterías llevan estos coches eléctricos? Pues estas baterías, todas ellas llevan baterías de ion litio. Por eso yo, para mi ponencia, he decidido empezar por esta tecnología y luego mostraros qué evoluciones se van a desarrollar a lo largo del tiempo. ¿Cuál es la primera ventaja de las baterías de ion litio? La primera ventaja de las baterías de ion litio es que su potencial de trabajo, su voltaje es muy elevado. Típicamente funcionan a 4 voltios, de tal manera que eso es el equivalente a 3 pilas de las antiguas de las baterías de níquel metal hidruro, que era la tecnología de baterías recargables anteriores a la batería de ion litio. Como consecuencia inmediata de este alto voltaje, la otra gran característica que tienen las baterías de ion litio y que se ve muy bien en este gráfico es que claramente son las que son capaces de almacenar mayor cantidad de energía, tanto referido a masa como referido a volumen. Aquí, por ejemplo, vemos cómo una batería de litio-ion respecto a la batería de níquel metal hidruro, que era una muy buena batería hace aproximadamente como 15 o 20 años, y de hecho esta se usa en los híbridos actuales, pues conseguimos una reducción en torno al 50% en su tamaño. Como veis, esto en coche eléctrico es muy importante. En esta otra transparencia os presento otras ventajas importantes de las baterías de ion litio. Las baterías de ion litio no tienen efecto memoria, son más respetuosas con el medio ambiente que las anteriores tecnologías, no tienen cadmio, no tienen plomo, no tienen mercurio. Su ciclabilidad es muy elevada, típicamente podemos hacer más de 1000 ciclos de carga-descarga con este tipo de baterías y, bueno, y tienen un amplio rango de trabajo y una baja autodescarga. Es decir, que estas ventajas de las actuales baterías de ion litio son las que han permitido que ya los fabricantes de automóviles se hayan decidido por esta primera generación. Entonces, ahora, pasando ya a la segunda parte de mi esquema, si os acordáis, os he comentado, yo creo que eso es una idea que nos tiene que quedar claro, que actualmente hay 3 tipos de baterías de ion litio. La primera batería de ion litio, que fue la primera que se comercializó, fue la batería que está formada por un ánodo de carbono y un compuesto, que es un óxido mixto de litio-cobalto. Me vais a permitir, soy químico, es decir, que yo trabajo en ciencias materiales, con lo cual realmente estamos en el interior de las baterías. Yo, el dominio mío de especialización son los componentes de la batería. Luego, como mostraré, hay una etapa muy importante de ingeniería donde yo no soy especialista, pero seguro que en un futuro vamos a tener buenos especialistas en ingeniería aquí en España. Yo, la parte mía de dominio es en la parte de los componentes de la batería, lo que se llama la celda electroquímica, que es la unidad básica de la batería y que es lo que aquí se representa. Entonces, esta fue la primera batería, de hecho fue la multinacional Sony la que comercializó la primera batería de ion litio en 1992. Aquí, en este esquema os quiero presentar lo que es una celda electroquímica, simplemente es para recordarlo, pero es importante. Tiene 2 electrodos, el electrodo negativo o ánodo y el electrodo positivo o cátodo, y separando estos 2 electrodos nos encontramos el electrolito. El electrolito es un medio que tiene que ser un aislante electrónico, de tal manera que los electrones vayan por los circuitos de utilización, pero debe transportar muy bien la carga eléctrica en forma de iones. En el caso de las baterías de litio, lo que tiene que conducir muy bien son los iones de litio. ¿De acuerdo? Aquí he querido mostraros lo que son las reacciones electroquímicas, es decir, estamos dentro de la batería. Pero es muy importante, yo creo que es muy importante saber cómo funciona, porque realmente la batería, yo no sé si se podría decir que es casi como el motor o como mínimo el corazón de los coches eléctricos, es decir, que esa base es muy importante tenerla. Entonces, tampoco a lo mejor voy a entrar en mucho detalle, pero aquí lo que veis durante la etapa de carga de la batería, lo que pasa es que en el electrodo positivo tenemos un metal, que es el cobalto, que se oxida de cobalto 3 a cobalto 4 y el litio sale de su estructura. Eso lo vamos a ver ahora en una animación. Esta es un poco, nosotros los científicos estudiamos mucho la estructura atómica porque para nosotros es muy importante. Estos compuestos son como láminas, como hojas de libro, y entre las hojas del libro tenemos los iones litio.
Pues estos iones litio somos capaces de sacarlo con una reacción electroquímica. Entonces, el electrón sale por el circuito exterior y el litio se transporta por el electrolito y va al grafito, que también tiene una estructura de láminas, y se inserta. De tal manera que esa es la reacción de carga de la batería. A lo mejor aquí se ve mucho mejor en esta animación cómo funciona una batería de ion litio. Entonces, en la batería de ion litio, bueno, aquí ya hemos partido de la batería cargada, es decir, que en este caso los litios estaban en el grafito y como se ve bien, los iones litios se desinsertan del grafito y los electrones son los que nos permiten hacer funcionar el coche. Y entonces, después del coche, llegamos al compuesto inicial, al cobalto, y se vuelven a insertar. De tal manera que, como estas reacciones químicas son reversibles, tenemos que intentar que sean muy reversibles. ¿Para qué? Para que el número de ciclos que podamos hacer sean muy elevados. Ahora también se entiende por qué se llaman baterías de ion litio, porque realmente en el funcionamiento de la batería lo que estamos haciendo es desplazar, o sea, hacer que los iones litio se muevan de un electrodo a otro. Sin esos iones litio la batería no funcionaría. A modo de ejemplo, aquí os he querido presentar, o sea, esta tecnología de baterías de ion litio, es decir, aquella formada por el grafito y un compuesto laminar de litio-cobalto, es la que han elegido los ingenieros de Tesla para su coche eléctrico. Realmente este es el abanderado, es uno de los coches más carismáticos de los coches eléctricos. Aquí, bueno, en España ya se puede comprar y veis, la batería realmente ya es muy grande. Entonces, es un poco lo que os comentaría. Nosotros en Ciencia de Materiales lo que hacemos es estudiar y mejorar los compuestos que forman esta celda. Pero para conseguir esta gran batería hay una etapa de ingeniería muy, muy importante, incluido software de control y todo eso. Yo creo que aquí, bueno, de hecho en Estados Unidos se están haciendo cursos precisamente para hacer todo lo que es la gestión de la batería. Porque realmente el Tesla cuenta con 6.831 pilas. O sea, realmente aquí hay un trabajo de ingeniería muy importante. Realmente estas baterías ya a nivel de coche eléctrico, partimos de las celdas electroquímicas, se unen en módulos con conexiones en serie y en paralelo y luego esos módulos se unen entre sí para formar lo que llaman el pack o el módulo de baterías. En el caso del Tesla vemos que la tensión de la batería, partíamos de casi 4 voltios, pero llegan a 375 voltios, de tal manera que es capaz de almacenar 53 kilovatios hora. El Tesla tiene actualmente ya una autonomía de 350 kilómetros. Pero realmente también hay que decir que es un coche muy exclusivo. Es un deportivo que vale cerca de 100.000 euros. Pero bueno, digamos que esto quiere decir que con baterías de ion litio podemos llegar a estas autonomías. ¿Cuáles son las limitaciones que tienen estas baterías con cobalto? Pues las principales limitaciones son de carácter aplicado. El cobalto no es muy abundante en la Tierra, por tanto sus compuestos son caros. Esto que hace que estas baterías tengan un coste elevado. Además, se ha descrito un cierto impacto, o sea, tiene una cierta toxicidad el cobalto, con lo cual su impacto medioambiental es moderado y debe mejorarse. Por ello, estas baterías, que ya digo, estas realmente, si cogemos un móvil, son las que tenemos en la mayoría de nuestros móviles o ordenadores portátiles, para coches eléctricos tienen limitaciones. De tal manera que eso nos motivó mucho a nivel de buscar nuevos materiales como alternativa a estos compuestos de cobalto. ¿Y cuáles han sido las líneas de investigación? Las líneas de investigación que han unificado más esfuerzo han sido aquellas en las que hemos buscado nuevos materiales para sustituir a este compuesto de litio-cobalto. Eso ha dado lugar a las otras dos familias que actualmente ya han llegado a su nivel comercial y voy a mostrar cómo están incluidas en los vehículos eléctricos, comerciales en algunos de los modelos. Y son aquellas baterías donde se ha sustituido el cátodo de litio-cobalto por un cátodo derivado del litio Mn2O4, la espinela ley Mn2O4, o más recientemente por un compuesto de litio-hierro. Sigo un poco, mi ponencia sigue una línea histórica en función de cuándo fueron desarrollados. La siguiente batería desarrollada de ion litio ha sido aquella en la cual el ánodo es este compuesto de litio y manganeso. En este caso, el material electroquímicamente activo es el manganeso, que pasa de 3 a 4. El funcionamiento es exactamente el mismo y en este caso, este compuesto tiene como unos canales y sacamos el litio de esos canales. Quiero comentaros que este fue el compuesto donde nosotros estamos trabajando en el Instituto de Ciencia de Materiales. Ya llevamos como 15 años trabajando sobre este tipo de materiales.
¿Cuáles son las principales ventajas que tiene la sustitución del litio-cobalto por litio-manganeso? Bueno, el potencial de trabajo de esta batería lo hemos llegado a subir hasta por encima de 4,5 voltios, lo cual nos da una mayor energía, pero sobre todo sus ventajas van en el sentido de donde fallaba el litio-cobalto. El manganeso es más abundante en la atmósfera, en la Tierra, por lo tanto, su coste es más reducido, es decir, sus compuestos son más baratos y luego es menos tóxico que el litio-cobalto. O sea que realmente son dos ventajas aplicadas. Como todo en esta vida, tiene ventajas e inconvenientes, entonces esta espinela de litio-manganeso tenía una serie de inconvenientes inicialmente. Los más importantes es que su ciclabilidad no era muy buena, perdía capacidad durante el ciclaje y luego también ocurría que la capacidad que suministraba esta batería a elevadas intensidades de corriente era baja, es decir, la potencia que daba la batería no era muy alta. Entonces nosotros, en nuestro laboratorio, los objetivos de nuestras investigaciones han ido generalmente dirigidas a preparar electrodos derivados del litio-manganeso que tuviesen una mejor ciclabilidad y también nos permitiesen una rápida cinética de reacción, es decir, que diesen alta potencia. Aquí he querido presentar, porque creo que es importante un poco que conozcáis lo que hacemos, uno de los resultados importantes que hemos obtenido en nuestro laboratorio. Aquí lo que buscábamos, aquí lo que hemos sustituido es un poquito del manganeso por cromo y lo que queríamos era mejorar la ciclabilidad. Entonces, si vemos el compuesto de partida que no tiene cromo, el litio-manganeso puro, vemos que su capacidad va cayendo poco a poco a medida que ciclamos la batería, es decir, que cada vez nuestra batería tendría menos capacidad. Entonces, nosotros lo que cambiamos es la cantidad de cromo por manganeso y en ambos casos lo que vemos es que hemos mejorado espectacularmente la ciclabilidad. Hemos llegado a hacer unos nuevos electrodos cuya ciclabilidad se mantiene prácticamente constante en los ciclos que hemos realizado. Como un poco estoy siguiendo en todas las ponencias, sabéis, en Estados Unidos se están apostando muy fuertemente la administración Obama por el plug-in, por vehículo híbrido plug-in. De tal manera que el más carismático es el Volt, el General Motors, el Chrysler Volt, y aquí he cogido algunos datos de la batería, del sistema de baterías que utiliza este coche. De nuevo, tiene más de 200 celdas para su fabricación, también en módulos, y esta está en forma de T, y después de una lucha, en este caso muy cerrada con la batería de litio y hierro, que vamos a ver que son muy semejantes en cuanto a las ventajas, al final los ingenieros de Chevrolet se han decidido por estas baterías con litio-manganeso. En este caso, la energía que almacena esta batería es de 16 kilovatios hora, lo que le permite una autonomía en eléctrico puro de 65 kilómetros. La compañía que vende este tipo de celdas es la compañía Compact Power, que es una subsidiaria del LG, de una empresa coreana. Ahora pasamos a la tercera tecnología de baterías de ion litio. En este caso, esta tercera tecnología, fijaros que fue en 1997, es decir, realmente hace poco tiempo, cuando en un laboratorio, el grupo del profesor Goodenough y colaboradores demostraron que este compuesto se podía usar como cátodo de baterías, como cátodo por una batería de ion litio. Pues una vez que se hizo este descubrimiento, han sido innumerables las investigaciones que se han desarrollado sobre este tipo de material, de tal manera que actualmente hay más de 1.500 patentes sobre este tipo de compuestos, para que os deis un poco una idea del nivel rápido de investigación al cual se está trabajando. En este caso, el material R2 es el hierro, que pasa de hierro 2 a hierro 3 y se saca litio también de unos canales que tienen su estructura. ¿Cuáles son las ventajas del LiFePO4 y sus derivados? Esta batería es una batería que tiene una ciclabilidad muy alta. Se describen más de 2.000 ciclos para esta batería. Por otro lado, esta es una batería muy segura. Yo creo que por aquí va mucho del esfuerzo que se está desarrollando en esta tecnología. Y luego, al igual que pasaba en el caso de la espinela de litio-manganeso, el hierro es muy abundante, con lo cual su coste es muy reducido y es poco contaminante. Es decir, que en este sentido es común a la de litio-manganeso. ¿Cuáles son las limitaciones
que tiene el LiFePO4 como cátodo. Este compuesto tiene problemas de que su conductividad electrónica es muy baja. Eso no es bueno para un material de electrodo. Y su coeficiente de difusión, los iones litio no se mueven rápidamente en los canales. De tal manera que se ha investigado, cuando comento que hay 1.500 patentes, hay mucha investigación para mejorar estas dos limitaciones. Entonces, un poco para haceros un poco una idea, las líneas de investigación que se desarrollan en los institutos como el mío de ciencia de materiales, por ejemplo, para mejorar la conductividad electrónica, nosotros lo que hemos hecho, lo que se hace es preparar, sobre estas muestras se han recubierto con materiales con alta conductividad electrónica, por ejemplo, carbones. Eso ha permitido mejorar la conductividad mala que tenía este compuesto. Para mejorar, para eliminar el problema del lento coeficiente de difusión, hemos tirado mano de la nanociencia, de la nanotecnología, de tal manera que hemos hecho partículas muy pequeñas, con lo cual este problema cinético queda muy limitado. Al igual, un poco siguiendo el esquema que estamos desarrollando, aquí os pongo un ejemplo. Los que están apostando muy fuerte por este tipo de baterías son los chinos. Los chinos están siendo líderes en este tipo de baterías y este es el modelo eléctrico de la compañía Beyond Your Dream y ha utilizado precisamente este tipo de baterías para impulsar su coche eléctrico. Dice él, es difícil sacar estos datos, pero comenta que la batería es de 72 kWh y dice que tiene autonomías por encima de los 300 kilómetros. Están ya probándolos, han hecho una flota de taxis y los están probando en China y a modo de ejemplo, pues aquí os he puesto un módulo de ese tipo de baterías. Pero estas baterías de ion litio todavía las queremos mejorar mucho más. ¿Y cuáles son las líneas de investigación? Además de las que yo os he presentado para los cátodos, últimamente, los últimos 5 o 7 años, se está investigando muy fuertemente en el otro componente, es decir, en el ánodo. De tal manera que se están siguiendo dos líneas fundamentales de trabajo. Una de ellas es desarrollar nuevos ánodos para mejorar la seguridad de las baterías. Como sabéis, hay mucho miedo a que las baterías echen a arder. Entonces se está intentando optimizar con mucha fuerza la seguridad de las baterías. De tal manera que para conseguir aumentar la seguridad, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos trabajando en nuevos materiales que funcionen a 1 voltio. El grafito funciona en esta zona. Queremos subir un poquito su potencial, esto va a dar seguridad a la batería. En este sentido, los óxidos, por ejemplo, de titanio están funcionando muy bien. De hecho, por ejemplo, nosotros estamos iniciando una línea en ese sentido y rápidamente comentaros que hemos desarrollado un prototipo de batería de ion litio. Nosotros le hacemos un prototipo tipo pila botón, pero fijaros las prestaciones muy interesantes que ya hemos conseguido. Es una batería que funciona en torno a 3 voltios, pero hemos conseguido hacer más de 1.200 ciclos con una retención superior al 90%. Indudablemente estamos en la celda, de ahí pasar a la batería de coche eléctrico estaría todo el tema de ingeniería que faltaría por hacer. La otra gran línea de trabajo es hacer baterías con mayor capacidad. De tal manera que para conseguir mayor capacidad lo que se están buscando son ánodos capaces de dar mucha más energía que el ánodo de grafito. Entonces, fijaros que ya se han desarrollado un número importante de materiales donde, por ejemplo, en el caso del silicio, conseguimos capacidades del silicio del orden de 10 veces superiores al grafito. Es decir, hay muchas esperanzas en hacer baterías de ion litio con ánodos de silicio, con mayor capacidad y, por tanto, con mayor densidad de energía. Bueno, ya estaríamos en la tercera parte, me vais a permitir que vaya un poco más rápido por cuestiones del tiempo, y esta parte surge del reto que hay ahora, de decir, ¿se puede hacer coches eléctricos con autonomías similares a las de los motores de combustión interna? Pues, por ejemplo, en Estados Unidos han dado el pistoletazo de salida, en concreto IBM y su grupo, investigando en nuevas baterías recargables que ya no son de ion litio, pero que están basadas en ánodos de litio metálico. ¿Cuáles son las ventajas que tiene el litio metálico? El litio metálico, su reacción electroquímica es muy ligero, con lo cual su capacidad específica es 3.000, casi 4.000 amperios hora kilo, es decir, del orden de 10 veces superiores al caso del grafito. ¿Esto qué hace? Esto, junto a su bajo potencial redox, que hace que las baterías tengan un voltaje muy elevado, hace que, como veis aquí, las baterías de litio-aire teóricamente tienen una capacidad próxima a la que da la gasolina. De tal manera que esto nos da la esperanza de que es posible hacer baterías
con autonomías próximas a las baterías a los actuales coches de combustión interna. ¿Qué es lo que pasa? Que el número de retos, voy a pasar esta la voy a pasar por falta de tiempo, y luego si sobra tiempo, si queréis la podemos comentar, pero ¿cuáles son los retos a los que se enfrentan las baterías recargables de litio-aire? Yo creo que es importante que se conozcan. Actualmente la energía específica hemos dicho que era muy alta, pero actualmente estamos solamente a un 10% del valor teórico que puede alcanzar. Es decir, que tenemos que ver cómo se aumenta esa energía específica. Hay que también aumentar su potencia. Aquí en esta curva de carga-descarga veis que el potencial cuando funciona es mucho menor que cuando se carga. ¿Esto qué quiere decir? Que su eficiencia eléctrica es baja, de en torno al 60 al 70%. Esto lo tenemos que mejorar. Su ciclabilidad, en el mejor de los casos, os quiero comentar que esta es una tecnología que se ha empezado a investigar hace 1 o 2 años. Por tanto, de momento se han demostrado solo 50 ciclos, con lo cual esto también lo tenemos que mejorar. Y, por supuesto, desarrollar baterías más seguras. Y ya esto es lo último, simplemente y a modo de conclusión, porque yo creo que aquí quedan un poco las ideas que sí que me gusta que queden claras, es decir, que actualmente ya tenemos baterías de ion litio de primera generación que son suficientemente interesantes como para haber desarrollado lo que yo he considerado la primera generación de vehículos eléctricos. Que cuando decimos baterías de ion litio realmente tenemos que pensar que actualmente hay 3 tecnologías cuyo ánodo es grafito y su cátodo puede ser la cobaltita de litio, un compuesto litio-manganeso o de litio-hierro FeO4. ¿Qué evoluciones se prevén para estas baterías de ion litio que yo, como os he comentado, creo que por lo menos tenemos para 10 o 20 años con esta tecnología? Hay 2 líneas de trabajo, una aumentar la seguridad y otra aumentar su capacidad. Esto está haciendo que, además de desarrollar estos materiales, se esté trabajando fuertemente en nuevos materiales de ánodo, se están haciendo, por ejemplo, mejores carbonos, óxidos de titanio o compuestos de silicio. A largo plazo y con el objetivo de tener autonomías próximas a las de los vehículos actuales, tendríamos las baterías recargables basadas en ánodo de litio, donde especialmente se está trabajando muy fuerte en la batería litio-aire y también hay una nueva de litio-azufre. Yo creo que aquí se resume muy bien cómo está la situación de las baterías y muchas gracias por vuestra atención.